lo que se decide en los próximos minutos y lo que se decide en esta comisión es trascendental para el país. Esta comisión ha sido garantía para que los derechos, las libertades, la paz y el acuerdo de paz se sostengan. Y no serán pocos los debates que se vienen en ese camino, en esta legislatura. Algunos voceros del partido de gobierno anuncian ya proyectos complejos. Y yo llamo la atención de las senadoras y los senadores porque no es una elección rutinaria. Temas como, por ejemplo, la doble instancia retroactiva. Alto consejero Jaime Amín, bienvenido. Decía el senador Iván Name que lo que se decide en los próximos minutos va a tener efectos importantes para el país, que temas como la doble instancia retroactiva en las condiciones en que fue radicada por el Centro Democrático, que implicaba una excarcelación masiva, nunca vista, un daño a la justicia 1000 veces peor que aquel que se anunció en momentos de la fallida reforma a la justicia, que mereció una carátula de la revista Semana como el orangután de la justicia. Y así se dijo y se hizo en ese momento, y el Congreso sesionó de manera extraordinaria en un golpe de Estado que dio el Ejecutivo al Legislativo al objetar un acto legislativo ya aprobado, porque podían salir de la cárcel una docena, se decía entonces, de personas vinculadas a aforados, a procesos penales. Pues aquí no era una docena, eran centenares desde 1979. Y ese proyecto va a pasar por las manos de esta comisión, aquí llegará. Y si no fuera porque algunas de las personas agraciadas con semejante indulto son autores de masacres, de homicidios, dentro y fuera del conflicto, y por tanto, un proyecto que, tal y como viene, legitimaría el crimen, pues sería un proyecto más, pero no es un proyecto más. Esta comisión tendrá la responsabilidad de evitar para el Estado la inseguridad jurídica, el costo fiscal enorme de un proyecto mal escrito, el fenómeno anunciado ya por los expertos de la prescripción de todos los procesos y por tanto de la salida en masa de los culpables. Esta comisión aprobó la doble instancia constitucional. Lo hizo con autoría y ponencia nuestra y tenemos la responsabilidad de acatar el exhorto de la Corte Constitucional para reglamentar esa doble instancia. Lo haremos, pero habrá que hacerlo con una precisión y un cuidado enormes para no hacer daños y por supuesto para que no termine siendo un proyecto que beneficie a una persona, porque como hemos dicho, si se tratara de resolver la doble instancia de un individuo, más valiera que presentaran una reforma constitucional para indultar a esa persona, como ocurre en otros países. Pero no es lo único que se viene, senador Alexander López. Anuncian también desde el partido de gobierno la insistencia en proyectos de ley que desvertebran la JEP al crear de nuevo lo que aquí se ha llamado la JEP militar y que le haría un daño enorme a los propios militares en la medida en que pondría en duda, eliminaría inclusive la solución que han encontrado más de 2000 militares en la JEP, de la que hoy se están beneficiando, ellos con la libertad y las víctimas con la verdad. También vendrá en esta legislatura un elemento trascendental que es el fortalecimiento de la extradición. Grandes discusiones habrá alrededor de ese asunto. Y menciono un cuarto más, que es el tema de los terceros. En el acuerdo de paz determinamos que los terceros financiadores del paramilitarismo y por tanto cómplices de las masacres, cómplices impunes
hoy escondidos en sus poltronas, en sus oficinas, en sus despachos, en sus empresas, pagadores de asesinos, esos financiadores deberían ir a la JEP. Y deberían ir para ofrecer la verdad a las víctimas. Porque la JEP no se concibió como un mecanismo de vindicta, de venganza, ni siquiera de castigo a ultranza, sino un mecanismo de verdad para pasar la página y que las víctimas tengan derecho a saber dónde están sus muertos y sus desaparecidos, pero sobre todo para enviarle a la historia colombiana el mensaje de la no legitimación de la violencia, de la masacre, del desplazamiento forzado, como mecanismo para el enriquecimiento criminal e ilícito. Por error, en ese momento, lástima que no está presente el senador Germán Barón Cotrino, autor de una iniciativa a nombre de los jefes de su partido, pensó que hacía un favor a los empresarios de Colombia y así lo dijo, excluyendo a los terceros de la JEP. Hoy sus abogados y el propio exfiscal Néstor Humberto Martínez reconocieron aquí en público, en una sesión de la Comisión de Paz, que habían cometido un error enorme, porque la inseguridad jurídica que tienen esos empresarios, los pocos, la minoría que están vinculados a esas actividades paramilitares, es enorme, en la medida en que una vez que surtan todo su proceso ante la justicia penal ordinaria, se ven abocados a penas de 40 años de prisión y tendrán que volver a la JEP. Por tanto, los terceros tienen que volver a la JEP. No solo por economía procesal, sino sobre todo por garantía de la verdad. Ese proyecto vendrá aquí y tiene aristas complejas, como la línea que hay que trazar claramente entre aquellos financiadores y los actores del conflicto paramilitares directos que ya pasaron por un sistema de justicia transicional, que es Justicia y Paz. Equivocarse en ese proyecto, sesgar ese proyecto, manipular ese proyecto, sería un ataque enorme a la paz y también a la justicia. Así que la mesa directiva que debe elegirse, más que nunca, tiene que darle garantías no a los senadores que vamos a elegir ahora, no a los partidos que están representados, no a los acuerdos frágiles que se hacen en una gobernabilidad inexistente y en una coalición de gobierno que no existe. Tienen que darle garantías a Colombia de que no habrá sesgo ni manipulación en los proyectos de ley que he mencionado, entre otros. Todos ellos complejos, terceros, extradición, doble instancia, todos ellos proyectos que ameritarán supremo cuidado.